Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este adorno. Es un adorno muy bonito, ya les había mostrado cómo tejer estas mariposas. Les mostré cómo utilizarlas en una diadema y ahora les muestro cómo utilizarlas en este adorno decorativo que luce muy pero muy bonito. Te voy a invitar a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta a este video. Para este proyecto vamos a utilizar Sinfonía en 5 tonos. Aquí te los muestro. Estos son los tonos que voy a utilizar. Puedes utilizar en un tono, en un solo tono, o puedes utilizar los 5. Este algodón es de 2 milímetros. Y hay personas que me comentaron dónde lo pueden conseguir. Aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar todos los datos para que puedas conseguirlo y además para que puedas recibir un 5% de descuento en tu compra. Voy a utilizar también este que es listón de organza. ¿Cuánto vamos a necesitar? Cuánto quieras invertirle. Yo voy a usar alrededor de 2,5 metros de cada tono. Este nylon es muy económico. Aquí viene la descripción de 35 milímetros. Es el número que tiene. Y voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros para tejer. No sé si alcanzo a observar. 3 milímetros. También voy a ocupar este tipo de material. Este es opcional. Tú lo puedes utilizar si lo deseas, si no, las puedes dejar así, es solamente para decorar un poquito más. Vamos a usar limpiapipas en tono de preferencia blanco, pues porque estamos combinando estas mariposas con el tono blanco o con el tono hueso, como tú lo prefieras hacer. Pero también lo puedes decorar con listón. Te voy a dejar el link de esta diadema donde te mostré cómo hacer las mariposas con este tipo de piedra de perla que ya viene por metros, ponerle también el listón y también solamente enrollarle un poco de hilo del mismo que estamos utilizando. Esta es una opción, también te la dejo aquí abajo en la caja de descripción, pero en esta ocasión, para que sea más rápido, yo lo voy a hacer con limpiapipas. Comienzo, aseguro mi primer punto y tejo 5 cadenas. Cierro en la primera cadena con un punto deslizado, 3 cadenas y dentro del círculo que se ha formado comienzo a tejer punto alto. 2 cadenas. Hasta aquí yo ya tengo 2 puntos, el que se forma con las cadenas y el punto que he tejido, son 2. En este mismo espacio tejo 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas, mismo espacio, 2 puntos altos, 2 cadenas, mismo espacio, 2 puntos altos, te muestro. Hasta este punto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuento en la tercera cadena 1, 2, 3.
hago la unión con un punto deslizado y retiro el material. Tomo y en este espacio donde quedan las dos cadenas, ahí es donde comienzo a tejer 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos, 1, mismo espacio, 2, 3. Paso al siguiente espacio y al mismo tiempo voy a perder el pedazo de algodón que ha quedado. Paso y tejo punto alto, 1, 2, 3. 3 cadenas y aquí mismo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así voy a hacer en cada espacio que se vaya presentando. Te muestro, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Retiro y cambio el tono. Vamos a comenzar en esta ocasión aquí a la mitad. En estos espacios vamos a evitar las cadenas. Aquí tomo el material, hago primero la unión. Voy a tomar bien el material, porque se ha salido una hebra. Hago la unión, una cadena y en este mismo espacio un punto bajo. Cuando terminemos, aquí es donde vamos a hacer la unión. Tomo una lazada y al mismo tiempo voy a ir perdiendo el pedazo de algodón que ha quedado. Punto alto sobre las cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas y en este mismo espacio realizo 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5. Y aquí a la mitad de los abanicos tejo un punto bajo. Paso a donde tengo las cadenas, continúo tejiendo y perdiendo el algodón y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas y en este mismo espacio 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y así voy a continuar. En este siguiente espacio hago la unión con un punto bajo y así voy a continuar hasta terminar todo el contorno. Te muestro cómo ha quedado hasta este punto. Hago la unión con el punto deslizado y retiro el material. Una vez que ya tengo va a ser como una flor, voy a doblar por la mitad, así me va a quedar. Para la decoración podemos hacerlo
cortando el limpiapipas. Voy a desbaratar este solo para que tú lo puedas observar. Es un pedacito de limpiapipas, lo divides entre 3, lo pones por la parte de abajo, giras y acomodas las antenas en este caso, y así nos va a quedar. Si quieres hacerlo de esta manera, vas a ocupar el limpiapipas completo. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr esto? Vamos a colocarlo de esta manera. Voy a girar una vez sobre el cuerpo de la mariposa y voy a darle una vuelta aquí arriba. Vuelvo a girar por segunda vez y hago el mismo proceso. Voy a girar una tercera vez y vuelvo a girar. Así. Si ha quedado un poco más largo de un lado, vamos a retirar ese excedente y con nuestras manos, hay que tener cuidado porque tiene un alambrito, vamos a girar para que nos quede de esta manera. Son muy fáciles de manipular, pero de todos modos hay personas que sí tienen sus manos frágiles, entonces hay que cuidar nada más ese detalle. Y así es como nos va a quedar. Podemos dejar las antenas más largas dependiendo de tus gustos y de tus necesidades. Vamos a hacer así varias en los tonos que nosotros hayamos decidido tejerlas. Y ya que tengamos varias, vamos a comenzar con la decoración. Te muestro, ya tengo aquí todas las mariposas que voy a necesitar. Y vamos a comenzar. He retirado la mitad del aro, la otra mitad la puedes utilizar para hacer otro. Entonces yo voy a ocupar solo la mitad. Voy a comenzar. Para esto voy a poner un poco de silicón. Puedes ponerlo frío o caliente, pero al ponerlo caliente va a ser más rápido que puedas trabajar y no tener que esperar hasta que se seque. Y vamos a ir pasando y enrollando esta parte. Esta parte es opcional porque también como se va a tapar con el listón, entonces va a ser opcional. Ya he finalizado en esta parte. Pongo un poco de silicón para sellar. Y del lado de adentro y así queda ya forrado el aro. Ya tengo los 4 listones de 1 metro, que es el listón de 2 centímetros, y con este vamos a colocarlos en esta parte. Puedes dejarlo de más o de menos dependiendo de tus necesidades, es donde vamos a detener. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este punto podemos dejarlo, vamos a medir de cuánto va a ser para dejar todos iguales. Vamos a dejarle 11 centímetros aquí, donde está los 11 centímetros que está sobre la madera, es donde vamos a pegar. Entonces con el silicón de un lado y del otro hay que pegar.
Y vamos a hacer esto en 4 puntos. Te muestro, ya he colocado los 4 puntos que necesito y ya he hecho alguna modificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta parte, aquí, voy a doblar, o lo puedes hacer de manera individual. Para que me quede de esta manera. Aquí voy a atar de esta manera. Y si deseas puedes poner un poco de silicón en este punto, una gotita nada más, para asegurarlo. Del otro lado coloco también un poco. Y esto voy a repetirlo en los 4 puntos. Ahora ya tenemos esta parte donde vamos a atar. Una vez que ya tenemos la base, vamos a empezar con la decoración primero del aro. Si este video te está gustando, dale like y comparte en tus redes sociales. Vamos a colocar el hilo transparente . Voy a atar en este punto. Hay que darle algunas vueltas aquí o amarres. Y una vez que até en este punto, voy a atar del otro lado. Aquí. Puedo darle, restirando bien esta parte. Hay que restirarla, hay que jalarle. Y una vez que ya tengo esta parte que está tensa, te muestro. Aquí vamos a atar. Igual. Vamos a hacer un nudo. Y en este punto ya puedo retirar. Vamos a tratar de formar como una estrella. Mira, va a quedar así. Voy a tratar de que se observe lo mejor posible con el mismo proceso. Vamos a cruzarlo del otro lado y si decides puedes darle aquí una vuelta. Del otro lado y vuelvo a hacer un nudo . Y ya puedo retirar. Te muestro cómo ha quedado en esta parte. De aquí es donde vamos a hacer algunas uniones y también en este punto. Ahora vamos a ver cómo vamos a preparar nuestras mariposas. Te muestro. Aquí yo ya tengo cómo preparar o está ya preparada esta mariposa.
lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tomar un pedazo y vamos a dejarle, algunos van a ser más cortos y otros van a ser más largos, para que no nos queden todos del mismo tamaño. Lo primero que vamos a hacer es colocar la piedra, pasarla de un lado, y la piedra va a quedar en donde nosotros lo necesitemos. Voy a ver si se ve mejor, así. Y ahí vamos a darle un nudo para que quede fija y un segundo nudo, nada más. Vamos a colocar la otra a la dirección que nosotros la necesitemos. Yo le estoy poniendo dos piedras, pero tú puedes dejarle una, dos o tres, dependiendo de tus gustos y también de las necesidades que tengas. Entonces a la distancia que tú prefieras, hago el mismo proceso. Hago 2 nudos, uno en ese mismo espacio, un segundo nudo, y una vez que ya tenemos las piedras, vamos a colocar la mariposa. La mariposa, como yo ya las tengo listas, las voy a tomar en esta parte, como es flexible limpiapipas, paso y ato 2 veces o 3, las que necesites, para que asegures bien la mariposa. 1, a ver, voy a volver a tomar, y así es como vamos a preparar las mariposas. Ahora las podemos ya poner. Quiero mostrarte hasta este punto cómo los he acomodado. Voy a detallar un poco más, pero ya voy a poner en esta parte los listones. Solamente quería mostrarte cómo va luciendo. Para colocar los listones vamos a cortarlos de 25 centímetros el listón de organza. Voy a doblarlo por mitad. Y voy a cortar para que me quede de esta manera. De los dos lados voy a hacer el mismo proceso. Y voy a colocarlos. Voy a ir atando en esta parte. Y vamos a hacer un nudo. Así de fácil. Cruzo. Vuelvo a cruzar. Y así nos van a ir quedando. Vamos a ir colocándolos de diferentes tonos, vamos a ir intercalando, pero vamos a hacer solo esto. Ato, como atamos las agujetas, una vez más para asegurarlo, y así es como va a quedar. Una vez que ya tengamos esta parte, solamente vamos a ir acomodando y va a quedar bien, aunque sea un adorno muy sencillo. Después de esto, si necesitamos o si nos sobraron, por ejemplo, mariposas, bueno, pues también las podemos pegar una que otra aquí en esta parte y va a lucirte muy bonito. Entonces voy a terminar con la decoración y regreso para mostrarte el resultado final.
te muestro cómo ha quedado el resultado final. Luce muy bonito y es un lindo detalle para que puedas obsequiar. Yo con esto me despido como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas obtener una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Nos vemos en el siguiente tutorial.